Tu celular tiene señal, tu cuenta funciona y aún así puedes perderlo todo en menos de 60 segundos. No necesitas que te hackeen, solo necesitas hacer clic. Hoy el phishing no parece falso, parece perfecto. Y ese es el problema. Hola, soy Javier y si usas correo, banco o redes sociales, esto te afecta directamente. Quédate hasta el final del video, así vas a aprender a detectar phishing moderno, aunque este esté perfectamente hecho. Y hoy te voy a mostrar el error que hace que la mayoría lo pierda todo. Un seguidor me escribió después de ver el video anterior. No perdió señal, no perdió acceso, perdió todo su dinero. Recibió un correo que decía seguridad. Decía que alguien intentó entrar a su cuenta. Todo era perfecto. Entró al enlace, la página era idéntica, ingresó sus datos y el código de verificación. En menos de 5 minutos cambiaron su contraseña, bloquearon su acceso y vaciaron su cuenta. Sin virus, sin hackeo. Solo un clic en el momento equivocado. Antes, detectarlos era fácil. Correos mal escritos, falta de ortografías, errores evidentes. Hoy no. Ahora usan inteligencia artificial. Copian el lenguaje de empresas reales. El problema ya no es detectar errores, es que todo parece correcto. Te voy a mostrar algo que casi nadie hace. Vamos a ver algo clave. Cómo diferenciar un correo real de un phishing en segundos. Aquí tenemos 3 correos distintos. Partamos por este, que Gmail ya detecta como spam. Si te fijas en la dirección del remitente, ya se ve extraña. No corresponde a ninguna empresa real. Ahora mira esto. Si paso el cursor sobre el botón, aparece una dirección larga, confusa, que no tiene nada que ver con el servicio que promete. Ese es el primer indicador claro de phishing. Además, si intentamos dar clic al botón cancelar suscripción, nos envía a la misma dirección extraña del botón seguir envío. Ahora veamos este ejemplo, que es más peligroso. Parece un correo DHL. El logo es correcto, el diseño también. Incluso el mensaje genera urgencia. Tu paquete está por llegar. Pero mira este detalle. Dice que fue enviado desde Johannesburgo y la fecha no tiene sentido con el contexto. Ahora lo importante. Si paso el cursor sobre seguir envío, aparece esta dirección. Y esto es lo que tienes que mirar siempre. No dice dhl.com. No tiene relación con la empresa real. Es un enlace diseñado para engañarte. Si haces clic aquí, te van a llevar a una página falsa, una copia casi idéntica, donde el objetivo es que ingreses tus datos. Y aquí está el problema real. La mayoría no revisa esto. Se fija en el logo, en los colores y asume que es real. Pero hoy copiar un diseño es fácil. Lo difícil de falsificar es la dirección del enlace. Además, estos correos usan la urgencia. Tu paquete está por llegar, confirma ahora. Eso hace que no pienses y hagas clic rápido. Otro detalle importante, las empresas reales suelen usar tu nombre. No dicen estimado cliente, un mensaje genérico. Es una señal clara de alerta. Si tienes dudas, haz esto. Entra tú mismo a la página oficial escribiendo la dirección en el navegador, pero nunca hagas clic en estos enlaces. Ese simple detalle es donde se rompe toda la estafa. Hay algo que necesitas entender. El problema
no es que la gente no sepa de tecnología, es que confía en lo que ve. La mayoría piensa, si se ve profesional, es real. Y eso hoy es completamente falso, porque los ataques están diseñados para verse mejor que los originales. Colores perfectos, logos correctos, mensajes bien escritos. Todo hecho para que bajes la guardia. Entonces el error no es técnico, es mental. Confiar en la apariencia. Por eso la regla cambia. No confíes en cómo se ve. Verifica de dónde viene. Ese cambio de mentalidad es lo que te protege de verdad. Y esto no es solo en los correos. Ahora llega por SMS, por WhatsApp, por redes sociales, códigos QR. Escaneas un QR y puedes terminar en una página falsa sin darte cuenta. El formato cambia, pero el engaño es el mismo. Quédate con esto. Método de 3 segundos. Revisa quién envía, desconfía de la urgencia, no uses el link. Si haces esto siempre, eliminas la mayoría del riesgo. En el video anterior, viste cómo puedes perder el control de tu número. Hoy, viste cómo puedes perder tu cuenta con un clic. Y el siguiente nivel es aún peor, porque ni siquiera necesitas hacer clic. Puedes conectarte a una red Wi-Fi y alguien puede ver lo que haces sin que lo notes. Si quieres entender cómo funciona eso, suscríbete ahora, porque ese video te puede ahorrar un problema muy serio.